Vamos a hablar sobre cambiando el paradigma para la cirugía de columna en los pacientes de la tercera edad. Y es importante referir que hasta hace 20 años el paciente que tenía afección de la columna vertebral se tenía que considerar muy a fondo, y de hecho gran parte de los cirujanos de columna no realizaban este tipo de procedimientos en pacientes de la tercera edad por el índice tan alto de morbo y mortalidad que presentan. Es importante referir que la Organización Mundial de la Salud estipula la edad avanzada entre los 60 y los 74 años de edad, la vejez o los ancianos entre los 75 y 90 años de edad, y los grandes viejos y grandes longevos mayores de 90 años. La tercera edad en México es a partir de los 60 años y en Europa a partir de los 65. Existe una prevalencia en México de 4.86 millones de ancianos actualmente. Sin embargo, hay un crecimiento desproporcionado y que se considera que a partir del año 2025 van a existir alrededor de 12.5 millones de adultos mayores, con una esperanza de vida que también va en incremento en las mujeres, en este caso de 79 años de edad, y en los hombres de 74 años de edad. Es importante referir estos datos debido a que la alta prevalencia en ancianos va a generar una alta prevalencia de manifestaciones clínicas. Y este tipo de pacientes, gran parte de su vida a partir de los 65 años, una de sus manifestaciones clínicas es el dolor. Las causas más frecuentes de dolor pueden ser el dolor nociceptivo, el dolor neuropático y el dolor mixto. Es conveniente referir en esta tabla que existen diferentes entidades nosológicas para poder establecer si verdaderamente el paciente está presentando un dolor de la columna vertebral o bien ese tipo de dolor está enmascarado, de tal manera que este tipo de pacientes requiere una valoración geriátrica integral para poder definir perfectamente si el dolor es correlacionado a la columna. ¿Por qué? Porque el dolor en estos pacientes genera consecuencias, y esas consecuencias en los pacientes mayores de 65 años es muy común verlos con depresión, con ansiedad, con agitación, con alteración en las relaciones sociales y personales, con pérdida de peso, con desnutrición, alteraciones en el sueño, que muchas de las veces el paciente quiere pasársela dormido todo el día, y eso genera problemas muy importantes de tromboembolismo pulmonar, aumento de los costes sociosanitarios. Y si estos pacientes, antes de poder evaluarlos para una cirugía de columna, no tienen valoración integral geriátrica, nos podemos meter en un problema. Hay muchos artículos nos refieren que un paciente con trastornos de tipo emocional, ansiedad, trastornos psiquiátricos, trastornos del comportamiento, no se deben de operar porque los resultados no satisfactorios, de tal manera que el manejo integral de estos pacientes, aparte de todos los factores de comorbilidad que pueden estar asociados como factores cardiovasculares, factores de neumológica, son muy importantes para la evolución de estos pacientes. Y de tal manera, nosotros tenemos que evaluar el dolor. Tomamos medidas cuantitativas a través de las escalas análoga visual, que es del 1 al 10, o las escalas en caras, que es de 0 a 5, y tomamos en cuenta las medidas cualitativas, que hay que tener en cuenta la localización precisa del dolor, las características mismas del dolor, los factores que van a agravar este tipo de dolor, la funcionalidad que tiene el paciente, las escalas afectivas, evaluar el estado cognitivo, evaluar el estado de sueño y evaluar el apetito y la nutrición. Cuando nosotros consideramos un paciente de la tercera edad, es importante darle un manejo médico hasta donde sea posible, evitando con ello poderle ofrecer de primera instancia un manejo quirúrgico, y hay que agotarlo entre 4 y 6 meses por lo menos con tratamientos de terapia física, rehabilitación y un correcto manejo médico, así que con el apoyo de médicos geriatras para poder ver todas estas causas de dolor.
Sin embargo, si el tratamiento médico falla, en la actualidad tenemos, dándole continuidad a la plática anterior, la cirugía mínimamente invasiva. ¿Y qué es esto? Sino una nueva manera de pensar para reducir al mínimo posible el procedimiento quirúrgico, pero sin dejar de cumplir con los objetivos definitivos de la cirugía. Y la cirugía mínimamente invasiva nos ofrece varias técnicas quirúrgicas que para el paciente de la tercera edad son muy viables. En este caso, los procedimientos percutáneos, los procedimientos miniabiertos, que pueden ser a través de microscopía o bien en visión directa, la microcirugía a través de abordajes tubulares o bien con distractores en valvas, utilizando procedimientos endoscópicos y en la actualidad procedimientos guiados por navegación y robótica. La cirugía de mínima invasión, cuando tomamos en consideración las técnicas percutáneas, hay que considerar qué es lo que vamos a hacer y qué le vamos a ofrecer al paciente. El paciente de la tercera edad tradicionalmente llega por dolor. Y uno de los aspectos importantes para ofrecerle es el manejo del dolor a través de procedimientos percutáneos, procedimientos que pueden realizarse bajo anestesia local, con un poco de sedación, sin necesidad de llevar al paciente a una anestesia general. Esto nos va a condicionar reducir el tiempo quirúrgico, evitar el tiempo de posición que en ocasiones puede comprometer la vía respiratoria y la restricción ventilatoria que muchas veces en un procedimiento quirúrgico se puede alargar de 2, 3 o hasta 4 horas. Y sin embargo, un procedimiento percutáneo en cosa de 15 minutos, 20 minutos podemos resolver el problema. ¿Cuándo utilizamos los procedimientos percutáneos para dolor? En el caso de bloqueos selectivos foraminales, o bien bloquear la rama media de la raíz posterior a nivel facetario, ejecutar bloqueos epidurales, o bien generar este tipo de conductas ya más definitivas como la neurolisis con radiofrecuencia o bien con ablación. Sin embargo, los procedimientos percutáneos también nos permiten enfocarnos a tratar las enfermedades del disco intervertebral y mediante nucleotomías percutáneas mecánicas, nucleotomías por electrotérmica con radiofrecuencia, o bien poderla realizar la anuloplastia con láser y la disectomía con láser. Estas técnicas definitivamente requieren de que el cirujano esté muy familiarizado con estos procedimientos, tenga una buena curva de aprendizaje para evitar las complicaciones propias. Evidentemente, si nosotros queremos tratar un disco con láser y no tenemos la experiencia, un accidente a nivel de la raíz puede generar una gran secuela neurológica. Y es también muy conocido también en la actualidad, los adelantos tecnológicos y la industria han facilitado que se puedan realizar tratamientos como es en el caso de la inestabilidad, que también nos reduce mucho los tiempos quirúrgicos, nos reduce mucho la cantidad de sangrado. El paciente evoluciona en forma satisfactoria debido a que las incisiones quirúrgicas son pequeñas y no generamos tanta isquemia del tejido. Podemos colocar tornillos transpediculares para fijación y fusión, que pueden ser, de acuerdo a las características del hueso, colocados sin cemento o bien agregando que sean canulados para poder administrar cemento y darles un fortalecimiento a estos tornillos y que no tengan aflojamiento. Y también contamos con colocación de sistemas semirrígidos interespinosos que pueden ser colocados en forma percutánea y bajo sedación. Este es un ejemplo que en los pacientes de la tercera edad nosotros estamos realizando con mucho mayor frecuencia diaria. Nos enfrentamos con pacientes con dolor. Y si el paciente es cardiópata, neumópata, diabético, obeso, muchas de las veces lo que nos interesa manejar en este caso es el dolor. Y dentro de los procedimientos percutáneos que nosotros ofrecemos, en este caso una hernia de disco muy similar al doctor Avendaño, un disco negro, un disco blando que le conocemos así, que en el momento de incorporarse o pararse, la fuerza axial genera que comprima a nivel de los recesos, a nivel foraminal,
Aquí vemos una pequeña apertura del foramen del lado izquierdo, no así del lado derecho, con una sobrecarga a nivel facetario que genera una sinovitis secundaria, y este paciente debuta tradicionalmente con un síndrome de dolor facetario. ¿Qué le ofrecemos? Hacer pruebas diagnósticas y terapéuticas, y en esto incluimos a los procedimientos percutáneos, como puede ser infiltraciones a nivel facetario, intrafacetaria, o bien radiofrecuencia para el manejo de neurolisis facetaria. Específicamente tomamos en consideración la apófisis transversa en la unión con el pedículo, y podemos hacer procedimientos de bloqueo o bien procedimientos definitivos de neurolisis con radiofrecuencia. Este es un ejemplo en una paciente en el cual estos dos puntos distantes consideramos hacer un bloqueo foraminal supraselectivo a nivel del L4-L5 y este a nivel del L5-S1. Vemos que aquí por la cresta ilíaca tenemos que reducir el espacio. Como lo decía el doctor Avendaño, normalmente consideramos estos tipos de bloqueo entre 9 y 12 centímetros dependiendo del volumen del paciente, y para poder generar la neurolisis facetaria consideramos entrar a nivel de la apófisis transversa. Si bien este es otro tipo de paciente que podemos ver, una mujer de 5 años de edad, bajo sedación, tiene un antecedente quirúrgico previo, aquí de más de 15 centímetros de diámetro, y vemos los cambios radiográficos, o bien en este caso de formación de osteofitos, disminución de los espacios intersomáticos, rotoescoliosis. En este caso decidimos hacerle un procedimiento para dolor, y aquí vemos la aguja, el Spinocat, cómo se introduce a nivel foraminal, posteriormente la introducción de medio de contraste con el teñido a nivel del tronco de la raíz nerviosa, y esto es suficiente para poder generar un bloqueo supraselectivo en la sala de hemodinamia y poder quitar el dolor de tipo radicular. Sin embargo, si el paciente tiene sobrecarga a nivel facetario, decidimos entonces poder complementar este tipo de procedimientos con neurolisis nuevamente de la rama media de la raíz posterior, y que puede hacerse en forma multisegmentaria en los diferentes segmentos con una evolución satisfactoria sin de pacientes. La terapia electrotérmica dentro de la cirugía mínimamente invasiva descrita desde 1997, utilizada para hernias de disco contenidas con compresión radicular, como son los casos tanto que le presentó el doctor Avendaño, como en este caso que podemos verlo, discos negros, discos protruidos, discos no rotos, y que podemos manejarlos perfectamente con la terapia electrotérmica, con una mejoría del dolor a corto plazo, incluso a largo plazo, la disminución del uso de analgésicos que condiciona y la incorporación temprana a su actividad laboral. Si bien nosotros realizamos este tipo de procedimientos bajo anestesia local, el equipo de radiofrecuencia, vemos por aquí cuando queremos manejar al disco, estar perfecto de la aguja electrodo dentro del neumático. Este es otro tipo de para poder precisar que estamos en el centro del disco. La pinza de artroscopía, en el cual nos permite, aquí está abierta, y nos permite hacer una nucleotomía mecánica complementada con el equipo de radiofrecuencia, aquí este es el electrodo, para generar un aumento de la tensión de las fibras del anillo y poder disminuir las áreas de compresión a nivel foraminal. Otro tipo de tratamiento en una mujer, un hombre de 68 años de edad, que vemos los cambios muy significativos de formación osteofíticas, rotoescoliosis,
cambios intersomáticos muy importantes, hay espacios totalmente cerrados, espacios abiertos. Cardiópata, no se le pudo realizar en este caso ningún estudio de resonancia magnética a ser portador de nos obliga entonces un manejo para el dolor, efectivamente con bloqueo y secundario con radiofrecuencia. Otro de los procedimientos que nos permite la cirugía mínimamente invasiva, la colocación de tornillos transpediculares para la fusión y fijación de los segmentos inestables. Si el paciente, independientemente de la formación ósea y que no tengamos una columna tan artrósica, sino que tengamos segmentos móviles, está indicado poderle poner a través de la mínima invasión tornillos transpediculares percutáneos, como los habían mostrado anteriormente. Nosotros también realizamos, en este caso tenemos diferentes vías de acceso para la introducción de los mismos, y en este caso nosotros decidimos siempre hacer 3 tipos de incisiones quirúrgicas. Este es el tipo de posición que requiere el paciente. Necesitamos realizar en la sala de quirófano, siempre el paciente bajo monitoreo electrofisiológico. La introducción de agujas es muy importante y siempre tenemos que tener en cuenta que en pacientes que están sometidos a una anestesia general es un problema porque si la raíz no la podemos llevar en el momento de la introducción de la aguja. De tal manera que también gran parte de realizar los procedimientos bajo sedación es evitar introducir agujas de estructuras vasculares o bien de afección de estructuras neurológicas. Vemos el marcaje que se le tiene que hacer al paciente. Aquí vemos una introducción de una aguja para poder precisar el target, el sitio exacto donde nosotros vamos a introducir. Aquí vemos la aguja en el cual está abocada hacia el espacio intersomático. Y ya vemos la colocación del tubo exactamente en el target que nosotros queremos, en el caso de querer accesar en el disco intervertebral. En este paciente de 70 años de edad decidimos hacer un TLIF, que es un abordaje posterolateral, se quita la pars interarticular y posteriormente en forma lateral se quita el disco intersomático, posteriormente colocamos matriz ósea en el espacio intersomático, todo a través del tubo, y la colocación de la caja de PIC, polietilcetilcetona, que nos va a permitir volverle a dar distracción al espacio, amplitud del foramen, y posteriormente complementamos la cirugía con la colocación de los tornillos transpediculares por mínima invasión. En este caso podemos ver la primera colocación de la caja a través de la primera incisión, la descompresión que se hizo de 2 niveles y una descompresión superior. Aquí no instrumentamos, hicimos nada más la descompresión de canal. Se hizo la colocación de 2 cajas intersomáticas a través de cirugía mínimamente invasiva y podemos aquí ver el final de la cirugía en el cual tenemos 6 tornillos instalados por técnica de mínima invasión con 2 cajas intersomáticas de PIC y la herida medial que normalmente es para la descompresión de los 3 segmentos y vean en dimensión y la colocación de los tornillos transpediculares. Es un procedimiento quirúrgico que en base a la experiencia que se va teniendo, normalmente no debe ser mayor de 2 horas y media aproximadamente un procedimiento de estos, que anteriormente un procedimiento abierto con el sangrado, con la disección y con el cierre, nos podía llevar hasta 5 o 6 horas de manejo quirúrgico, ¿no? Otro tipo de las bondades que nos ofrece la cirugía mínimamente invasiva en pacientes adultos que tienen fracturas por osteoporosis, fracturas por compresión. En este caso, una mujer de 70 años de edad, en el cual tenía una fractura de L1 y hubo necesidad de hacer un procedimiento de mínima invasión con colocación de cemento para generar aumentación del cuerpo vertebral. En este caso no tenía compromiso del muro posterior hacia canal, con ausencia de dolor neurológico, y simplemente en este caso la indicación era la gifosis de la columna vertebral, debido a que cuando nosotros vemos colapsos vertebrales en cuña,
Muchas de las veces, si el paciente está neurológicamente íntegro, podemos considerar que el paciente se debe de dejar así, manejarlo con un corset y darle tiempo. Sin embargo, en los artículos actuales hemos evidenciado que esos cuerpos vertebrales van a continuar colapsándose y es mejor, si el paciente lo permite y sus condiciones generales lo permiten, poder realizar este tipo de procedimientos. Hay dos tipos de procedimientos para la aumentación. Es la vertebroplastía y la gifoplastía. En mi caso, a mí utilizar la gifoplastía, considero que tiene un poquito de más complicaciones la vertebroplastía, sin embargo, también es un procedimiento que se debe utilizar en casos aislados. La microdescompresión raquídea. El paciente de la tercera edad se presenta con un canal lunar estrecho, con un síndrome de claudicación neurógena. Y dentro de esto, pues hay que considerar que la cirugía mínimamente invasiva con distractor tubular se puede realizar perfectamente un abordaje para descompresión, teniendo un acceso directo al segmento, requiere de un conocimiento anatómico, el paciente tiene que estar en una adecuada posición. Es muy conveniente referir esto porque muchas de las veces si el paciente es sometido a un procedimiento bajo sedación, el problema que se tiene es que el paciente puede moverse y perder precisamente el target. La colocación del tubo en el target que tiene que ser siempre correcta y no iniciar el procedimiento quirúrgico hasta que no se tenga la certeza de la colocación del mismo tubo. Y nos permite una visualización al espacio de trabajo en forma adecuada. Esto nos va a generar un menor daño de los tejidos blandos, las incisiones mínimas que pueden ir desde 1.5 centímetros a 1.8. Esto va a variar de acuerdo a la experiencia del cirujano y a las diferentes distractores tubulares. Hay de diferentes marcas en la actualidad, algunos más anchos, algunos más angostos, pero normalmente el trabajo se puede conseguir perfectamente desde 1.8 a 2.2. Hay menor manipulación de los tejidos, como lo acaban de ver, preservando los tejidos ligamentarios en la columna posterior, menor sangrado, prácticamente estos pacientes sangran una gasa, que son aproximadamente 30 cc, menor estancia hospitalaria, menor uso de analgésicos y evidentemente cuando podemos reducir todo esto, tanto en tiempo quirúrgico como en estancias hospitalarias, menos uso de medicamentos, debe ser a menor costo. Si bien lo entendemos que la tecnología nos ha incrementado mucho los costos en la columna vertebral, también podemos reducirlo ofreciéndole procedimientos que nos ahorran tiempo y que nos ahorran todo esto, ¿no? Esta es una técnica popular, como había presentado también el doctor Avendaño, en el cual realizamos el marcaje, realizamos una incisión paravertebral, normalmente puede ser de 0.5 a 1 centímetro de diámetro, dependiendo del tipo de lámina que podamos encontrar. Algunas de los pacientes de edad las tienen más verticalizadas y esto nos obliga a pegarnos más hacia la apófisis espinosa y no así en la gente joven que tenemos más espacio hasta 0.5 o 1 centímetro de distancia de la línea media por el tipo de láminas que presentan estos pacientes. Vemos aquí el tamaño, vemos la disección hacia la aponeurosis, vemos la disección y posteriormente el corte con el monopolar, y ya una vez así introducimos los tubos en forma progresiva para poder tener esto. Y aquí podemos apreciar en el primer video cómo hacemos un drilado también de la lámina para poder hacer una liberación del canal radicular. Este es monosegmentario, aquí podemos apreciar cómo se ve el ligamento amarillo, el drilado de la lámina, la liberación que se está haciendo a nivel de canal, y podemos, dependiendo de la angulación que se le dé al tubo, podemos hacer un abordaje unilateral con extensión bilateral y poder descomprimir los dos niveles. Aquí podemos apreciar perfectamente cómo se ve el canal con la raíz nerviosa. Esa es una microforaminotomía con descompresión parcial del canal radicular. En esta bueno, no abrió. ¿Podremos con la de esta?
A ver, que no se vaya. Ah, ya, perdón. Aquí podemos apreciar el drilado para poder complementar en herniaciones con extrusiones discales, y podemos ver el fragmento herniado extruido que no. Aquí podemos hacer la extracción y podemos ver la parte interior, que muchas de las veces puede ser suficiente. Se retira el fragmento del disco sin plataformas, sin necesidad de hacer una microdisectomía exhaustiva. Esto ha cambiado mucho en el aspecto del cirujano. Algunos, en nuestro caso, no dejamos nada más la fragmentectomía, siempre completamos la microdisectomía. Hemos reducido mucho el índice de hernias residuales. Otro caso de fusión que, bueno, en el paciente mayor, este es un paciente masculino de 66 años de edad que tuvo una caída del plano de presentación. Podemos ver el tipo de fracturas que presentó en el arco anterior de C1, y de la misma forma que ya completó el doctor Bargés esto, nosotros también hacemos cirugías complementarias. En este caso se hizo unilateral la colocación de tornillos, colocar los tornillos contralaterales por el espacio de la masa lateral, que era muy estrecho y que no nos permitía la introducción de un tornillo de diámetro, y esto fue complementada con un alambre sublaminar y colocación de injerto. Podemos ver que existen varios artículos que denotan pacientes mayores de 80 años de edad. En este artículo habla de 20,000 pacientes mayores de 80 años de edad sometidos a cirugía entre 1991 y 1999, con una mortalidad general del 8% a los 30 días posteriores a la cirugía. 1 de cada 5 sufrió alguna complicación posoperatoria y el 25% tuvieron riesgo de mortalidad. Las complicaciones más frecuentes y la mortalidad fue a los 30 días por paro cardíaco, insuficiencia renal aguda y insuficiencia, infarto agudo del miocardio. La comorbilidad y el estado basal funcional deficiente van a aumentar la mortalidad a diferencia de los pacientes jóvenes. Este es otro artículo en que nos da algunas recomendaciones en pacientes mayores de 85 años de edad y que cómo reducir las complicaciones. Hay que tener al paciente con una atención cardiovascular óptima, con un soporte nutricional, con abandono del tabaco y un preacondicionamiento físico. En este artículo nos refieren que la edad es un factor independiente para el riesgo de la morbilidad y la mortalidad, de tal manera que más bien son los factores agregados a ese paciente, pero la edad no es un factor para que nos contraindique la cirugía. Este es otro artículo de un case report en el cual nos habla sobre un paciente que se cae, una mujer obesa, hipertensa, cardiópata, de 92 años de edad, que sufre una caída del plano de sustentación con traumatismo a nivel lumbar y posteriormente déficit neurológico. Esta paciente fue sometida a un procedimiento de mínima invasión con evolución satisfactoria y sin comprometer su vida. Y como conclusiones tenemos que la tendencia universal de la cirugía actual es la cirugía de mínima invasión, en la cual se disminuyen los índices de dolor, morbilidad y discapacidad posoperatoria, en este caso en pacientes de la tercera edad. Muchas gracias.